Estoy pasando por aquí muy rápido para tratar de aclarar algo que estoy escuchando en las redes sociales sobre este anuncio de revocar el paro humanitario a beneficiarios de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua dentro de los 30 días. Y lo que más me sorprende es que está viniendo de personas muy bien preparadas en el tema migratorio, asesoradas por buenos abogados, y no sé si es que no han tenido tiempo de leer detenidamente el documento publicado por el Departamento de Seguridad Nacional, porque para ser sinceros, este es un punto que ellos dejaron muy claro desde el propio documento. Yo sé que el documento es muy largo, que está escrito en inglés, pero si usted o cualquiera lo lee con detenimiento, va a encontrar una respuesta muy puntual. Entonces, no sé de dónde viene esta confusión. Me estoy refiriendo exactamente a que algunos canales de YouTube están diciendo que una vez que se revoque el estatus a las personas, ICE tendrá que llevarlos a un proceso largo. Primeramente, porque tendría que notificar a esos miles de personas que quedarán en esta situación. Y segundo, porque tendrán que llevarlo primeramente a la corte. Y lo siento si tengo que contradecir, pero en este documento nos están diciendo muy claramente todo lo contrario. Pero yo no me estoy inventando nada. Les voy a volver a leer nuevamente, a pesar de que ya lo hice anoche, pero hoy me voy a limitar nada más a ese pequeño fragmento donde nos están diciendo que precisamente por la cantidad de personas que habría que notificar y porque además ellos saben que muchos se han mudado, han cambiado su domicilio sin notificarlo como debió haber sido, pues ICE no podrá llevar una notificación vía correo postal a cada una de estas personas. Entonces nos dicen y nos aclaran que la sola publicación de este aviso, el que vamos a ver en pantalla, el que están presentando en todos los canales, justo este que fue publicado en el registro federal, ya se considera por sí solo una notificación escrita, independientemente de que usted tenga o no conocimiento sobre él, y que además se le notificará a través de su cuenta ICE a todos los patrocinadores, abogados o responsables del proceso. Aclaran que cada una representará una notificación independiente. Así que para los efectos legales, usted va a haber recibido 2 notificaciones por escrita, aun cuando no va a recibir aviso directamente en su casa. Pero vamos a leer directamente del documento oficial. El DHS ha determinado que la publicación de este aviso en el registro federal constituye un aviso legalmente suficiente para todas las personas interesadas o afectadas, independientemente de su conocimiento real o de las dificultades derivadas de su desconocimiento. Es decir, aquí le están aclarando que usted no podrá usar como argumento que no lo sabía, que no lo notificaron, que necesita más tiempo. Ya ellos están dejando por sentado que usted ya tiene que darse por notificado. Y continúan. El Congreso ha dispuesto que la publicación de las normas y reglamentos en el registro federal constituye un aviso legal de su contenido. El DHS considera que la publicación en el registro federal de la decisión de cancelar las concesiones de permiso condicional existentes es la estrategia más viable, considerando el tamaño de la población afectada y el posible incumplimiento de los requisitos de notificación de cambio de domicilio. Ellos ya lo saben, que no van a poder notificar a todas las personas directamente, ni tampoco tienen tiempo para eso. Así que lo tienen todo muy bien pensado. Una vez llegado el 24 de abril, no van a necesitar días para avisarle a las personas. Van a proceder de manera inmediata con las deportaciones expeditas de todo aquel que no tenga otros recursos ya en sus manos. Y vamos a leer aquí esta segunda notificación que ya les expliqué, ¿sí? Vayan siguiéndome. La primera notificación es este artículo, este aviso que estamos leyendo. La segunda notificación se va a recibir por la cuenta ICE. Y dice: dado que todos los solicitantes de permiso condicional, cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, deben tener una cuenta en línea del UCIS y que todo el procedimiento bajo estos programas de permiso condicional se realizó electrónicamente, el DHS también enviará un aviso individual a cada solicitante a través de su cuenta en línea del UCIS. Para las solicitudes o permisos presentadas electrónicamente,
El UCIS notificará electrónicamente tanto al solicitante o peticionario como al abogado autorizado o representante acreditado sobre cualquier aviso o decisión. Este aviso, es decir, el documento que estamos leyendo, y el aviso individual a través de la cuenta en línea del UCIS constituyen, cada uno por separado, un aviso escrito al extranjero. Esto está muy claro, ¿verdad? No entiendo por qué algunos están diciendo, no, pero usted va a tener más tiempo porque mientras notifiquen a todo el mundo y después te van a llevar a la corte y el proceso se va a extender. No nos engañemos. La verdad, aunque duela, ¿sí? Ya ellos están asumiendo que usted fue notificado a través de este documento. Además, van a mandar un mensaje masivo a todas las cuentas de UCIS, exactamente a los patrocinadores, algo que les va a llevar apenas unos minutos. Y ya cumplieron con su trabajo. Quise aclarar esto para que todos seamos conscientes de que a partir del 24 de abril, ICE va a tener luz verde para poner en deportación expedita a todo aquel inmigrante que entró por parol y no tenga otro recurso en sus manos. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir del propio 25 podrán tomar a estas personas que para ese momento los van a considerar inmigrantes ilegales y los van a deportar directamente sin que medie ningún tipo de proceso en corte. Y en este momento ya ningún abogado lo podrá defender porque no va a existir un proceso. Así que, amigo que me escuchas, no te confíes, el tiempo se acaba, es ahora o nunca. Que Dios los acompañe a todos en este proceso. Yo antes de irme les quiero insistir en que pinchen en la descripción del vídeo y entren al link que les dejo para que echen un vistazo a mi libro en Amazon. Si usted es mamá, papá, tío, abuela de un niño, más aún si tienes un niño especial o con problemas de autoestima o de comportamiento, les prometo que es un libro que podrán disfrutar tanto padres como niños, a la vez que los ayudará con la educación de sus hijos. Entre dos mundos, Historia de una niña invisible es una obra de superación y resiliencia que invita a los más jóvenes a embarcarse en una fascinante travesía de aventuras y aprendizajes. Con una rica carga pedagógica y psicológica, este libro no solo ofrece a los niños herramientas para enfrentar obstáculos, sino que abre una ventana de reflexión para los padres sobre el invaluable rol de la educación en el desarrollo emocional de sus hijos. La protagonista de esta historia es una niña especial que, viviendo en una familia disfuncional, se enfrenta al desafío de encontrar su lugar en este mundo que a veces parece ignorarla. Sin embargo, gracias al poder de la imaginación, descubre un universo paralelo lleno de sorpresas y enseñanzas que le permitirán crecer. En este universo fantástico, nuestros pequeños lectores serán testigos no solo de historias llenas de magias, sino de profundas lecciones sobre temas actuales como la inclusión, el bullying, la violencia y la discriminación. Este libro está diseñado para disfrutarlo tanto en solitario como en compañía de un adulto, creando un espacio perfecto para la conexión y el aprendizaje compartido. Con este llamado a que me ayuden a que este libro llegue a más personas, me despido de ustedes deseándoles que Dios los bendiga.